Recogemos las preguntas que nos ha dejado Raquel, las dudas y los casos prácticos que nos ocurren en las residencias. Y bueno, como venimos tratando a lo largo de toda la jornada, sabemos que es de suma importancia que se respeten nuestros derechos cuando llegamos a mayores. No tener dudas ni en plazos ni en cómo a la hora de afrontar un proceso de incapacitación o de internamiento no voluntario. Por supuesto, hacer todo lo que esté en nuestra mano para proteger jurídicamente a nuestros residentes. Es por lo que jornadas de este tipo son cruciales para concienciar a los profesionales y a la sociedad en general de la importancia de la protección jurídica de las personas mayores en situación de desprotección, porque la vejez no se distingue por edad, sino por la autosuficiencia. A continuación, vamos a tener el privilegio de escuchar a expertos en la materia. Nos proporcionarán herramientas jurídicas para promoción de la autonomía y para la protección de las personas mayores. Vamos a empezar con Benigno Varela Autrán, que es natural de A Coruña. Ingresó en la carrera judicial en la que llegó a magistrado emérito del Tribunal Supremo. Desde hace casi 30 años es presidente de la Mutualidad General Judicial y desde su creación es patrono de la Fundación Aequitas. Tiene la palabra. Bueno, buenos días a todos. Excusado es decir que como gallego estoy encantado de estar hoy aquí y de poder colaborar a un tema tan importante como es el de la protección y la asistencia a la tercera edad. Hay dos hechos que yo quisiera destacar al principio. Primero, que veo que en este salón hay mucha gente joven, y esto no se oye. Y esto demuestra que hay una inquietud y una preocupación en la juventud respecto a las personas de la tercera edad. Y el segundo aspecto, que no se ha dicho aquí, pero lo voy a decir yo, es que nadie más apropiado que yo para hablar de la tercera edad, porque estoy en la tercera edad. Y claro, la experiencia es la madre de la ciencia, y por consiguiente, aunque no les transmita a ustedes muchos conocimientos científicos, sí les puedo transmitir muchas experiencias que se tienen en la tercera edad. Realmente, al hablar de la tercera edad, yo creo que es muy importante tener en cuenta que la vejez es un tramo de la vida en la que debe mantenerse la ilusión de seguir viviendo, y en este sentido me gustaría citar a Cicerón cuando dice que el viejo cultive su memoria y su inteligencia conlleva a la juventud hasta el fin de la vida. Entonces, yo creo que es importante que la persona mayor, no me gusta utilizar el término viejo, la persona mayor, conserve la ilusión y el deseo de seguir trabajando. Yo estaba hablando hace poco tiempo, hace unos momentos, con personas jubiladas, y hablábamos de nuestras experiencias recíprocas, y creo que es importante que en esa etapa de la jubilación, en esa etapa en la que uno ya está dentro de la vejez, sin embargo existan estímulos que te hagan seguir viviendo con ilusión. Naturalmente, no vas a ser eterno, pero lo importante es que esa etapa de tu vida en la que mucha gente se deja ya a sí misma, hay que seguir insistiendo, hay que buscar motivaciones para que esa etapa de la vida resulte también interesante. Al margen de ello, esa etapa de la vida deseo resultar muy útil, en primer lugar por la experiencia acumulada, y segundo porque podemos prestar unos servicios a los que no están en esa etapa, que son unos servicios muy útiles y muy interesantes. ¿Cuántos abuelos y cuántas abuelas en estos momentos que están jubilados, sin embargo, tienen la dedicación de procurar que sus nietos sean atendidos al salir del colegio, que sean atendidos con la comida, que sean atendidos en las enfermedades, y ese es un servicio familiar y un servicio social muy importante. Es necesario, por consiguiente, a mi modo de ver, potenciar la situación jurídica y social de la tercera edad.
Y en este sentido es preciso que mantener hasta donde se pueda, y en los términos que se puedan, la habilitación de la propia persona para la realización de sus fines y objetivos vitales. Naturalmente que me vais a decir que llega un momento en que efectivamente se necesitan ayudas, pero como os ha dicho aquí ya, lo que no hay que recurrir sistemáticamente es a la transformación de la persona mayor en un ser pasivo. Hasta tanto pueda, y en tanto pueda, la persona mayor debe ejercer su propia personalidad y desarrollar su propia personalidad y su propia actividad. Y solo en aquellos casos en los que en realidad necesite un complemento, o a lo mejor un complemento que puede ser mayor o menor, entonces sí que es necesario prestarle las ayudas precisas. Aquí se ha hablado también de la tutela y de la curatela. Bueno, yo no soy muy partidario de que como norma general se acuda a este tipo de medidas. Yo pienso que es necesario buscar los apoyos precisos y adecuados para que en cada momento esa persona mayor, sea hombre, mujer, sea padre o madre, o sea tía, tengan la ayuda necesaria para poder desenvolver su personalidad. Esto es lo que se viene conociendo y lo que se viene proclamando como la autonomía de la persona mayor. Hay que procurar que efectivamente esa persona tenga autonomía hasta tanto la pueda tener y en la medida en que la pueda tener. Por consiguiente, creo que es un tema muy importante el que nos dediquemos, el que dediquemos una sesión como la de hoy a hablar de las personas que se encuentran en la situación de tercera edad. Yo no voy a entrar en medidas concretas porque sé que se van a desarrollar después, pero creo que es muy importante que la sociedad en general se mentalice de que las personas de la tercera edad son personas, para empezar, son personas, y segundo, aparte de eso, son personas que pueden ser todavía útiles, porque normalmente se arrincona o se tiende a arrinconar a la tercera persona, y hay que ver que esa persona puede desarrollar muchas habilidades, muchas capacidades, y que puede ser un elemento social importantísimo en el desarrollo familiar, en el desarrollo social. De aquí que efectivamente se vea que cada día la persona mayor tiene un mayor protagonismo que hay que darle y que hay que incrementarle. Ahora bien, no podemos desconocer la realidad, y la realidad es que los años pasan y que efectivamente, biológicamente, el hombre va decreciendo, las facultades físicas, intelectuales del ser humano van disminuyendo. Y naturalmente eso exige una suplencia, eso exige un complemento, y esa suplencia y ese complemento debe venir inicialmente de la familia, y cuando no puede ser directamente de la familia, tendrá que ser de la sociedad y del Estado. Hoy es muy difícil, en tiempos antiguos el tema de la tercera edad se solucionaba a nivel doméstico. Las mujeres, aquí hay muchísimas mujeres, normalmente se quedaban en casa y atendían no solamente a la casa, sino que atendían a los viejos de la casa, que eran los abuelos, a veces los tíos abuelos. Hoy, afortunadamente, la mujer está ejerciendo sus profesiones, está en el mundo público y privado, y por consiguiente es importante que esté, y es necesario buscar fórmulas para que se sustituya esa forma de atención. El tema de las residencias de la tercera edad, y aquí habrá gente que esté dirigiendo o que esté participando en las residencias de la tercera edad, es un tema muy importante, es un tema que habría que abordar en profundidad, es un tema en el que habría que mentalizar muchísimo, no solamente al Estado, al gobierno del Estado, sino al gobierno de las comunidades autónomas, porque como ustedes saben muy bien, la competencia en esta materia está repartida con un carácter preponderante, diríamos, a pesar de lo que se dice en el artículo 149 de la Constitución española, con un carácter preponderante para las comunidades autónomas, ¿no? Bien, es importante que se hiciesen muchos centros de mayores, que se hiciesen muchos más centros de mayores. Yo tengo, por razones familiares, la oportunidad de visitar con mucha frecuencia un centro de mayores,
y la verdad que a veces salgo realmente deprimido porque veo, en primer lugar, que no tienen las instalaciones adecuadas para esas personas y, sobre todo, que a veces es muy difícil prestar una atención individualizada y particularizada para cada una de las personas que están allí. Porque, naturalmente, no todos somos viejos genéricamente, pero cada viejo y cada vieja, cada mayor, tiene sus peculiaridades, sus necesidades, y es preciso adaptar la atención, la suplencia a esas características de esa persona. Entonces, es un tema que está hoy muy en la mesa de los políticos y en el ambiente social, en las asociaciones que se dedican a esta materia, pero es necesario, yo creo, que profundizar todavía mucho más y, sobre todo, hay que dar muchos más medios de todo tipo, medios técnicos y medios materiales, medios económicos, para que efectivamente la atención de la tercera edad, porque hay un aspecto que es importantísimo tratar y que a veces se obvia porque es muy difícil atenderlo, y es el aspecto psicológico de las personas que son conscientes de que están en la tercera edad. Las personas que son conscientes que están en la tercera edad saben de las disminuciones de todo tipo que tienen, saben de las necesidades de apoyos que tienen también. Entonces, esto, naturalmente, si no se encauza bien, esto puede producir un fenómeno de depresión psicológica que es el que hay que evitar. Entonces, yo diría que tenemos que hacer un gran esfuerzo todos. Tenemos que hacer un gran esfuerzo, en primer lugar, por comprender que el ser humano llega a una etapa en la que evidentemente existe un declinar biológico, que es inevitable, y que junto con ese declinar biológico existe también un declinar psicológico. Y a ese declinar psicológico yo diría que es al que hay que atender con mayor insistencia, porque dense cuenta todos ustedes de que en este momento el número de personas mayores es enorme y va creciendo. Aquí se citó esta mañana una cifra, creo que son 7, 8 o 9 millones de personas mayores, de personas que están ya en la que se llama la tercera edad, porque naturalmente hay una escala. Hay una escala muy grande, hay de los que dicen edad joven, edad media, edad madura, vejez, pero dentro de la vejez no es lo mismo es tener 70 años que tener 80 o tener 90. Es cierto que a veces la persona que tiene 70 o 75 necesita unos apoyos mucho más puntuales y mucho más enérgicos que a lo mejor la persona que tiene 90. Pero realmente todos ellos necesitan unos apoyos puntuales y lo que no hay que anular es la personalidad de esa persona mayor. Lo que hay que tratar es, en la medida de lo posible, de que mantenga ese protagonismo interior y exterior que es necesario y que además les eleva muchísimo la moral. Yo por eso creo, y me admira y me satisface plenamente que en esta sala haya gente joven que pueda comprender y que venga aquí porque sea consciente de que hay un problema en la sociedad actual, y es el problema de la atención a las personas de la tercera edad. Personas de la tercera edad que, como he dicho en mi intervención, hasta ahora tenían más o menos su solución en el ámbito familiar, pero que ahora ya no la tienen en el ámbito familiar porque han cambiado el concepto de la familia, ha cambiado el concepto social, afortunadamente, y entonces precisan de un apoyo concreto y adecuado a sus necesidades. Bueno, creo que es muy importante que todos nos mentalicemos, es muy importante que se hagan sesiones como esta que estamos celebrando hoy, que además está llena de gente, y esto demuestra el interés que en la gente joven tiene ya el problema de la tercera edad. Y es importante que nos mentalicemos de que efectivamente todos ustedes van a llegar a viejos. Y cuando ustedes lleguen a viejos se darán cuenta de las necesidades que hoy se están reclamando las personas mayores, de las exigencias que hoy se están pidiendo las personas mayores. Y creo que es importante que, ya que estamos en un momento
en el que se puede hacer mucho, en el que se pueden mejorar las leyes, en el que se puede volcar los poderes públicos y sociales en la atención de las personas de la tercera edad, creo que es un momento para que actos como este que estamos celebrando, divulgación de este problema, que se sepa que efectivamente en esta sociedad existe un número importantísimo de personas que se hallan en lo que genéricamente se rotula como tercera edad, y piensen ustedes que en cambio esto no se correlaciona con el número de nacimientos que está habiendo, de tal forma que no parece que haya una compensación. Este es un tema que desde el punto de vista económico afecta a las clases pasivas, y que realmente habría que abordar con un sentido social y con un sentido económico positivo. Pero pienso que es necesario que nos mentalicemos de que al día de hoy el tema de las personas de la tercera edad es un tema actual, es un tema que necesita ayuda, que necesita protección y que necesita exposición, sobre la base de que hoy es muy fácil que las personas lleguen a centenarias, y que es necesario en esa etapa de la vida, desde la jubilación, que a lo mejor hay que aumentar la edad de jubilación en vista de las circunstancias, pero que desde la jubilación hasta el momento en que fallezcan tengan la asistencia, tengan la ayuda, tengan la consideración y tengan la protección de vida. Yo no me extiendo más porque sé que andamos de tiempo un poco limitado. Gracias, Benigno. Tiene ahora la palabra José Ramón García, fiscal coordinador de discapacidad en Vigo. Bien, muchas gracias a Domus Vi por esta invitación. Yo encantado en poder participar. La mera presencia de tanta gente ya demuestra que es un tema que al menos sensibiliza y no podía ser menos. O sea, es obvio, es una razón lógica que nos hacemos mayores. Yo soy de una ciudad pequeña, Zamora, y bueno, pues por el índice de natalidad, obviamente, cada vez que voy me da pena porque solo veo personas jubiladas. Las personas mayores, por sus condiciones sociales y biológicas, se consideran personas vulnerables al vivir en una situación de potencial riesgo, primero porque carecen de recursos personales, económicos, del propio entorno familiar, de acceso a la justicia, de acceso a los servicios sanitarios y, por supuesto, se hacen merecedores de ayuda. Yo no quiero hacer ninguna ponencia por varias razones. En principio a mí me dijeron que hablara de herramientas jurídicas de protección, promoción de autonomía y protección de las personas mayores. ¿Por qué no quiero hacer una ponencia? Primero porque los ilustres compañeros que me han precedido me dejarían pues, en evidencia. En segundo lugar, porque soy una persona que controla muy poco el tiempo y casi siempre me cortan y fastidia bastante. Y me gustaría ser más bien una exposición práctica de lo que en la Fiscalía de Área de Vigo, coordinando como coordino la protección de personas con discapacidad, pues es la experiencia del día a día. Quiero que fuera una charla participativa, no sé si por tiempo nos dará. Adelanto que, y muchos de los que están aquí presentes lo saben, porque también coordino menores protección. Es decir, es una materia pues, de personas desvalidas. Cristóbal hablaba de que somos garantes tuitivos de los derechos fundamentales de las personas y mucho más de las personas vulnerables. ¿Qué personas más vulnerables que los adultos, personas con discapacidad y de los menores? Pues tengo el honor y el placer de coordinar ambas secciones. Mi despacho, os adelanto, por si acaso alguna pregunta queda en el aire y no diera tiempo a responderla, está abierto a vuestra entera disposición. Dicho lo cual, entiendo que todo esto se debe enfocar desde una manera multidisciplinar. El fiscal, evidentemente, por razones constitucionales y estatutarias, el artículo 124 de la Constitución, no lo voy a citar, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal tampoco, el artículo 174 del Código Civil, que nos dice ya, por ejemplo, que el fiscal es el superior vigilante de la tutela, de la guarda, del acogimiento de menores, podríamos hacerlo extensivo también a las personas mayores, pues nos convierte en personas o en instituciones o en entidades importantes en esta materia. Decía Cristóbal, trabajadores sociales, psicólogos, hacemos un poco de todo, pero somos una pieza más del engranaje.
Contribuyen otras instancias y otras instituciones. ¿Qué otras instituciones? Hombre, los servicios sanitarios, por supuesto, los servicios sociales comunitarios, básicos. ¿Por qué? Pues porque son las primeras personas que pueden tener una detección precoz de aquella situación de riesgo o de vulnerabilidad en la que se puede encontrar una persona adulta y dar cuenta a las autoridades competentes, sea la policía, sea el Ministerio Fiscal o sea a la autoridad judicial. La Policía Judicial, el servicio de la Fiscalía, la Administración Pública, por supuesto, cómo no, que en el ámbito de la comunidad autónoma en la que nos encontramos es la Consejería de Política Social. Los notarios, en el caso de los patrimonios protegidos. Bien, ¿con qué herramientas jurídicas contamos? Pues son varias. Decir de antemano, empezar un poco al revés de lo que yo tenía pensado como conclusión, que para mí los procesos de modificación de capacidad de obrar de las personas es la última ratio. O sea, es lo último, el último recurso al que yo acudiría para proteger a una persona con discapacidad, siempre y cuando haya medidas como las hay que puedan sustituir dicho proceso. Pues lo mencionó Cristóbal, es la primera herramienta, para mí básica, es la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad hecha en Nueva York, que forma parte de nuestro derecho interno. Y los que jurídicamente sabemos algo, sabemos que los tratados internacionales, cuando son ratificados por España, forman parte de nuestro derecho y son de obligado cumplimiento. Evidentemente, en este proceso estamos en una adaptación gradual. No se puede pasar de la nada al todo, pero, curiosamente, y con mucho esfuerzo, desde la Fiscalía, estamos también sensibilizando. Doy las gracias a los jueces de Vigo, que en ese aspecto también están colaborando y se están sensibilizando, para que las sentencias en los procesos de incapacitación no sean una dicotomía plena, o incapacidad plena o incapacidad parcial. Si es incapacidad plena, nombramos un tutor; si es incapacidad parcial, nombramos un curador. No, en términos medios hay otras soluciones intermedias. Debemos adaptarnos a los postulados de la Convención. ¿Qué nos dice la Convención? Pues claramente, el primero, el artículo 12, proclama la igualdad de todas las personas ante la ley en igualdad de condiciones que todos. Es decir, ya supone un cambio en la propia terminología. En la Fiscalía ya no se habla de excepción de incapacidad, se habla de excepción de protección de personas con discapacidad. No hablamos de incapacitados, hablamos de personas con discapacidad. No se hablan de procesos de incapacidad, se habla de procesos de modificación de capacidad de obrar de las personas, porque equiparado a lo que es un proceso familiar, el estado de discapacidad no es definitivo. Hay una modificación de medidas en un proceso de matrimonio, hay un proceso de reintegración si las condiciones del afectado varían. Es decir, no toda persona a la que se declara discapaz lo es por y para siempre. Bien, el Código Civil, por supuesto, cómo no, es otra herramienta jurídica con la que contamos. La Ley de Enjuiciamiento Civil en los procesos de modificación de capacidad de las personas. La Ley de Jurisdicción Voluntaria, de 1 del 15. O sea, en julio del 2015 hubo, si me perdonáis la expresión escatológica, una diarrea legislativa. O sea, llevábamos esperando esa Ley de Jurisdicción Voluntaria años. Bueno, pues salió la Ley de Jurisdicción Voluntaria, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los parches al Código Penal. Es decir, nos generaron una inseguridad jurídica que abrumaba, pero la tenemos. La Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad, de modificación del Código Civil, Ley de Enjuiciamiento Civil y normativa tributaria, a la que aludió mi compañero Cristóbal. Ley 41 de 2003, de 18 de noviembre. Lo de los patrimonios protegidos, de ahí los notarios, la importancia de los notarios, también de la Fiscalía. ¿Por qué? Dice el artículo 1 de esta ley que tendrán como beneficiarios exclusivos a las personas con minusvalía física o psíquica superior al 33% o física o sensorial superior al 65%. ¿Qué importancia tiene la Fiscalía en materia de patrimonios protegidos, en unión a las notarías? Pues porque el artículo 7 nos encomienda, salvo que el administrador del patrimonio protegido sea el propio afectado, beneficiario o sus padres,
podremos controlar la gestión que se hace de ese patrimonio. Es decir, deberán rendir cuentas cuantas veces sean citados a la Fiscalía. Solo están exentos los padres o el propio beneficiario. ¿Qué más herramientas jurídicas tenemos? Pues la conocida como Ley de Dependencia, Ley 39 del 2006 de 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. A nivel de Fiscalía, el reino del Ministerio Fiscal ha sido siempre el derecho penal. Acusábamos de robo, de asesinato, de homicidio, pero, amigo, los tiempos han cambiado, afortunadamente. Y el tiempo ha conllevado a que la propia Fiscalía General del Estado se haya dado cuenta de la importancia que, por nuestras competencias, por nuestras atribuciones, desempeña el fiscal en materia civil, y por eso ha dictado una instrucción, la Instrucción 4 de 2016, sobre funciones del fiscal delegado de la especialidad civil y de protección jurídica de las personas con discapacidad de las comunidades autónomas, en las que se desarrolla qué debe hacer un fiscal en cada fiscalía. Y la Fiscalía Diaria de Vigo no depende de la Fiscalía Provincial de Pontevedra. Hay para Galicia un fiscal delegado para toda la comunidad, pero en cada fiscalía hay una sección civil y una persona responsable y coordinadora de esa sección civil, que, por supuesto, una de sus especialidades es la tutela y la garantía de las personas con discapacidad. Se habló también por Cristóbal del Manual de Buenas Prácticas de Servicios Especializados del Ministerio Fiscal en aplicación a la famosa Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Miren ustedes, es de 11 del 12 del 16. Yo les recomiendo www.fiscal.es y ahí está. En esta materia, la Convención de la ONU es como nuestra Constitución a nuestro ordenamiento jurídico, y que está tan en boga, que se está promoviendo incluso hoy en día, la reforma del aforamiento y demás, porque frente al modelo tradicional de sustituir a una persona en la toma de decisiones, es decir, anularla, lo que se debe es tender a otras figuras más afines y acordes al tiempo, a la realidad social del tiempo en que nos encontramos, y es la figura del asistente, del apoyo a esa persona en la toma de decisiones. No la sustituimos, la apoyamos, no la eliminamos. ¿Por qué? Porque frente a figuras tradicionales como el tutor, dicho sea de paso, está sometido a control judicial, por supuesto, artículo 269 del Código Civil nos da rendición de cuentas anuales, hace el inventario, bla, 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 pero se le da un poder omnímodo, por y para siempre, hace y deshace como quiere, sustituye a la persona y, aunque tenga ese control judicial, a veces el control judicial es tan nimio que no nos damos cuenta, que nos meten goles. Es mucho mejor figuras tradicionales de asistencia o de guardador del hecho. El guardador del hecho es una persona que nos evita recurrir a procesos de modificación de capacidad de obra de las personas. ¿Por qué? Porque lo que se tiene que valorar es que una persona con una determinada deficiencia no tiene eficiencia para todo. Es decir, no, incapacidad total, no, perdón. ¿Qué actos concretos puede o no puede realizar? ¿Qué actos o negocios jurídicos para los que se presume la capacidad al hilo del 12 de la Convención puede o no puede realizar? El juez se tiene que pronunciar, en vez de sobre esa dicotomía de incapacidad plena, incapacidad parcial, no, sobre qué actos concretos puede desarrollar. Nosotros en Vigo, y lo sabe Cristóbal, estamos teniendo muchos problemas, por ejemplo, con el derecho de sufragio. Directamente, incapacidad. No puede votar. ¿Pero por qué no puede votar? Es que lo he declarado incapaz. Y si nos fijamos en el censo electoral central, hay más de, no sé, 70.000 personas declaradas judicialmente incapaces que se les priva sin motivo alguno de la incapacitación, perdón, del derecho de sufragio pasivo. O sea, y estamos hablando solo de un derecho. Es decir, derecho a conducir, no puede conducir. Oiga, yo conozco personas con una dolencia, con una demencia, que sometidas a tratamiento pueden conducir. Con eso nos ahorraríamos, evidentemente, que el juez dictaminara, llegado el caso que tuviéramos que recurrir a los procesos de modificación de capacidad de obra de las personas,
en un pronunciamiento judicial a decirnos qué actos concretos puede o no puede desarrollar esa persona afectada, que son precisamente los actos o negocios jurídicos concretos en los que su capacidad jurídica o capacidad de obrar aparece cuestionada. Pero no decirle, no, incapacidad total y el tutor, y se acabó. No se aludió aquí, y Cristóbal lo sabe mucho mejor que yo porque es uno de los impulsores, de que nosotros en los procesos de modificación de capacidad de obrar de las personas, por eso he recurrido antes de ese proceso, prefiero recurrir a la figura del guardador de hecho o al asistente, de la teoría de la doble vía. Nosotros no nos basta una causa médica. A mí en una residencia me dicen Alzheimer, 85, 90 años, deterioro cognitivo grave, incurable, no tiene capacidad para decidir. Perfecto. Artículo 200 me dice, del Código Civil me dice, son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias de carácter físico o psíquico que impidan a una persona el autogobierno a nivel personal o patrimonial. Son causas de incapacitación. No me dice, el fiscal tiene que incapacitar cuando. No me obligan. Tenemos la causa. Pero yo busco un motivo. Una persona que está encamada o que hace vida, cama, sillón, como decía Cristóbal en las residencias, o sea, que está, castrado químicamente o, sedado. ¿Va a mejorar en algo su vida? Porque yo no. Porque un juez diga, esta persona está judicialmente incapacitada y le vamos a designar un tutor. Tiene, como decía la directora de la residencia de la LIN, pues una interdisciplinar, una serie de asistencias, tiene buenos cuidados, tiene buena comida, no solo de catering, no necesita a nadie, no tiene un patrimonio como la duquesa de Alba. Los hijos se llevan perfectamente, no hay ningún problema. ¿Qué motivo tengo yo? ¿En qué va a mejorar su vida? ¿Para qué? ¿En qué voy a beneficiar yo a esa persona con incapacitarla? ¿Con promover una demanda de modificación de capacidad de obrar? En nada. Por eso busco el motivo. Y es la teoría famosa de la doble vía. Causa, motivo. Prefiero acudir a la figura del guardador de hecho. ¿Cuántas veces una persona va a aceptar una herencia? ¿Cuántas veces una persona va a necesitar un poder para casarse? ¿Cuántas veces una persona de 95 años va a tener que interponer una denuncia contra el vecino? Una vez en la vida, si tiene un hijo, acude a un expediente de jurisdicción voluntaria ante el juez de primera instancia del domicilio del guardado, le dice, mire, señor juez, soy el hijo de fulanito de tal, mi padre necesita vender esta casa. No, lo tiene que incapacitar. No, yo le apodero a usted en nombre de su padre, porque médicamente está demostrado que no tiene capacidad suficiente para comprender el alcance de la compraventa, le autorizo a usted en un expediente de jurisdicción voluntaria para que en nombre de su padre actúe de comprador y me rinde cuentas una vez que efectúe y ejecute la venta. Una vez que usted me ha rendido cuentas y dictamina al fiscal que es correcto, archivo el expediente y este señor sigue estando en un estatus de capacidad. Eso es lo que se debe llevar. Y yo entono el mea culpa, porque hay una actitud, quizá desde el punto de vista de la Fiscalía, al menos la que coordino, más voluntarista que eficaz. Repito, es hay voluntad, pero nos encontramos todavía con muchas trabas. Otra traba que voy a contar, por ejemplo, el defensor judicial, del que ha salido alusión. El proceso de modificación de capacidad de obrar de las personas es un proceso contradictorio. Ustedes, cuando se sitúan en una sala de vistas, y Benigno lo tiene que saber porque, por desgracia, ha presidido muchas, hay partes, defensor, parte acusadora, en civil, demandante, demandado. Bien, pues a la persona a la que demandamos en un proceso civil para modificar su capacidad de obra de la persona porque tiene Alzheimer, no la hemos visto, ni físicamente, porque se desplaza a la comisión judicial, que es el juez, el forense y el secretario letrado de la Administración de Justicia, a la residencia. Y los directores lo saben. A los fiscales nos ven poco año. No porque no queramos ir, es que no podemos. Entonces, bueno, viene y dice, sí, tiene Alzheimer, avanzado, tal. Vale. Dice el artículo 758 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El demandado, en este caso la persona con Alzheimer, podrá personarse en el proceso con su defensa y representación. ¿Ustedes creen que una persona de 95 años encamada con Alzheimer va a conocer las consecuencias que para él supone
ser demandado y mucho menos aún las consecuencias que puede tener una sentencia que le declare legalmente incapacitado. No, para eso se le designa un defensor judicial. Claro, si el promotor de la demanda es el Ministerio Fiscal, el fiscal no puede ser defensor judicial de esa persona, no puede ser juez y parte al mismo tiempo. Si fuera la inversa, hombre, el fiscal tampoco es un abogado particular. El fiscal defiende el interés público. Puede que a esa persona, o con respecto a esa persona, el interés público se la traiga al pairo, y perdonen la expresión. Puede no coincidir el planteamiento y la defensa que del interés público hace el Ministerio Fiscal, siendo defensor judicial de esa persona, con el interés de la persona afectada. Bueno, pues ha sido una lucha, y aquí está el decano y lo sabe, de los juzgados de Vigo, es decir, si es un proceso contradictorio, por favor, no me hablen de rebeldía procesal. Es decir, el afectado, el demandado, tiene que ser necesariamente parte en el proceso. Tiene obligación, porque tiene derecho a la tutela judicial efectiva, porque tiene derecho a la defensa que la proclama el artículo 24 de la Constitución, a que alguien, si él no está físicamente, pueda ejercitar en su nombre alegaciones y proponer pruebas. Yo les explico un ejemplo y lo van a entender. En los juzgados de guardia, una seguridad vial, alcoholemia de libro, el propio acusado, detenido o no detenido, dice, no, señoría, condéneme, vamos, si yo iba en coma etílico. Lo reconoce. Pero, sin embargo, el Estado, en el siglo XXI, le pone un abogado de oficio para reconocer que, si lo está reconociendo él. Sin embargo, para una persona con deficiencias, que no puede conocer para nada el alcance, por razones obvias, de lo que se está jugando con él, de que se le está privando de derechos civiles. No, cabe la rebeldía procesal. Me decían a veces, y con perdón para Germán, algunos juzgados, es que yo no puedo obligar a los familiares que costeen un abogado. Oiga, si es que el artículo 13 de la Convención proclama ya justicia gratuita. En la Ley de Justicia Gratuita, para hasta, en personas discapacitadas, hasta el cuádruple del salario mínimo interprofesional tienen derecho a justicia gratuita, no hasta el doble como personas de los que estamos aquí. Díganme ustedes, se hablaba de pensiones de 460 euros. ¿Eso cuadriplica el salario mínimo interprofesional? Que venga Dios y lo vea. Hasta ahora se declaraba rebeldía procesal. ¿Y cuál era la situación? Pues que en la sala de vistas yo no he visto a la persona que demandé, porque no fui a la residencia, solo documentalmente. El pariente, que fue el que incitó mi actuación, el hijo o el padre o el esposo, mire, es que mi mujer, mire, es que mi padre, mire, tiene esta enfermedad. Por supuesto, lo nombran defensor judicial, porque dice el juez, audiencia, parientes próximos. El más idóneo, el hijo, que es el que ha iniciado todo este proceso. ¿Ustedes creen que el hijo que pide que yo actúe va a ir en mi contra? No. Entonces dice, yo no costeo abogado, si me lo permite la Constitución, si me lo permite el artículo 758, pues dice que podrá. Entonces se declara en rebeldía procesal y lo único que va a ser es testigo. No tiene capacidad para ser parte. Su padre sigue en la residencia, no ha acudido a la vista, yo no lo conozco, yo enfrente en estrados no tengo a nadie. Eso es defender jurídicamente y de manera eficaz el derecho de defensa o el derecho a la tutela judicial efectiva que todos tenemos, y mucho más aún cuando eres vulnerable. Entiendo que no. Son muchas, de verdad, las cosas y las luchas que poco a poco estamos tratando de inculcar, de sensibilizarnos, tanto con las residencias como proclamar y urgir las emergencias sociales, que no se demoren tanto. Hablaba de las 72 horas, hemos estado padeciendo un proceso de 3 meses de huelga funcionarial, los juzgados no están colapsados, es lo siguiente. Tratamos, evidentemente, como decía ella, que no se cronifique. Hay una sentencia del Constitucional interpuesta por una compañera de Canarias que declaró la inconstitucionalidad porque coincidía con periodos vacacionales de Semana Santa, y a una persona no solo pasaron las 72 horas, pasaron como 3 o 4 días. Hemos llegado al intento, a la sensibilidad
jueces, fiscales, directores de centros residenciales, de hombre, los ingresos involuntarios, pues efectivamente, 72 horas es absolutamente inviable tenerlo solucionado, pero tampoco posponerlo 7 años, porque estaríamos hablando de una detención ilegal. El fiscal hablaba, Cristóbal, que inspeccionamos los centros residenciales, por supuesto, pero no las dependencias. A mí lo que me interesa saber es si una persona con no capacidad para decidir voluntariamente si está ingresada allí, cuenta o no cuenta con la autorización judicial. Me es igual que lo haya llevado el hijo, yo no dudo de la buena fe del hijo, pero el que decide es el juez, suple su consentimiento, suple su falta de consentimiento. Yo trato de inspeccionar si las personas que ya entraron en un proceso de modificación de capacidad oral y fueron declaradas legalmente discapaces y tienen un tutor, ese tutor está rindiendo debidamente las cuentas. En la conversación del café, yo le pregunté a Cristóbal, porque se me están dando casos, tengo 4 o 5 residencias, no voy a nombrarlas, por supuesto, en las que se está dilapidando el patrimonio de las personas vulnerables por parte de ciertas direcciones. Es decir, se han embaucado y, teniendo hijos fuera, a estas personas que no saben ni cómo se llaman, ni dónde están, ni dónde viven, pues a cambio de pequeñas triquiñuelas, le han dilapidado, o sea, le han designado heredera en testamento a la directora del centro. Y no estoy hablando de un patrimonio nimio y gratuito, es un gran patrimonio. Yo, evidentemente, voy a pedir la nulidad testamentaria, porque esa persona testó sin una capacidad, sin saber lo que estaba haciendo, y mucho menos sin comentarlo, sin desheredar, ni tan siquiera que lo pueda hacer a los hijos que asistían. Bueno, me cuentan que me va terminando el tiempo. Yo repito, seguro que se os han originado muchas dudas. Si puedo responderos algunas, si hay tiempo, os lo haré. Y si no, os hago el mismo ofrecimiento que os hice al principio. Mi despacho, salvo que tenga juicios o como Germán, que acaba de venir de uno, la agenda es nuestra agenda. Mi puerta está abierta para cualquier consulta particular. Muchas gracias. Gracias, José Ramón. Tiene ahora la palabra Víctor Manuel Vidal, notario, delegado de la Fundación Aequitas en Galicia. Buenos días. Gracias a Domus Vi por esta invitación. Siguiendo con la intervención de mis compañeros de mesa, voy a hablar brevemente, para que pueda haber un diálogo al final, porque así me lo han sugerido, de aquellos instrumentos jurídicos que nos brinda el derecho para potenciar la autonomía de las personas, precisamente en aquellos momentos futuros en donde la persona ha perdido total o parcialmente su capacidad. Y he seleccionado 3, la autotutela, los poderes preventivos y las instrucciones previas o voluntades anticipadas. Por este orden, y simplemente dando una pincelada de cada figura, apuntando problemas, voy a hablar en primer lugar de la autotutela, que, como saben, es la posibilidad que nos brinda el Código Civil a cualquier persona con capacidad de obrar suficiente, en previsión de ser incapacitada judicialmente en el futuro, de adoptar en documento público o notarial cualquier disposición relativa a la propia persona o bienes, incluida la designación de tutor. Interesa destacar aquí la importante labor de asesoramiento que va a recibir esa persona cuando acuda a la notaría. El notario, además de adjudicar la capacidad de esa persona, le asesorará adecuadamente de las posibilidades de configurar el traje a medida, que no es otra cosa que la escritura pública, en este caso la escritura de autotutela. Y en este sentido, simplemente apuntar la posibilidad que tienen las personas de designar, no solo de designar tutor en previsión de una posible incapacitación futura, sino de establecer órganos de fiscalización de esa tutela, designar la persona o personas que han de integrar esos órganos y ordenar otras disposiciones relativas a su persona o bienes. Simplemente apuntar, por ejemplo, que en el ámbito personal, toda persona podría dar instrucciones relativas a los auxilios personales, educativos, religiosos, o de otro orden, respetando evidentemente normas imperativas como las que se citaron anteriormente, aquellos que afectan, por ejemplo, a la libertad de la persona, por ejemplo, para internar en un establecimiento de salud mental, evidentemente sería siempre necesaria la autorización judicial. En el ámbito patrimonial,
también puede contener este documento público notarial de voluntades anticipadas importantes disposiciones. Una de las que más se plantean cotidianamente, se discuten en la doctrina, es la posibilidad de que el autotutelado otorgue facultades al tutor para poder vender bienes, incluso inmuebles, sin la autorización judicial que exige el artículo 271 del Código Civil. Sin profundizar mucho en la materia, simplemente apuntar que aquí hay básicamente dos interpretaciones doctrinales. Una primera interpretación, la que entiende que el artículo 232 del Código Civil, aquel que hace referencia a la tutela, a la supervisión de la tutela por parte del Ministerio Fiscal, dice que la tutela se ejercerá bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal. Bueno, estos autores entienden que no es un artículo rigurosamente imperativo, en el sentido de que, si bien las personas no pueden reducir los casos que enumera el 271 vía documento público notarial, sí podrían cambiar el órgano que debe autorizar o que podría autorizar estos actos. Están diciendo, con otras palabras, que este 271 no es un artículo estrictamente de orden público, dado que en otras legislaciones civiles, incluso de ámbito nacional, civiles autonómicas, como el derecho aragonés o el catalán, se prevé la posibilidad de que sean órganos distintos de los judiciales los que llevan a cabo este tipo de control vía autorización como abuelos, hermanos, parientes más próximos, incluso porque una fundación de tipo tutelar. Bueno, frente a esta corriente doctrinal que trata de superar el artículo 271 del Código Civil, nos inclinamos por pensar que a día de hoy esta posibilidad es difícilmente defendible, en la medida en que cuando se reformó el Código Civil para introducir esta norma de la autotutela, fue una reforma de mínimos. No creo que se pretendiese modificar en aquel momento el sistema de tutela de autoridad que rige en nuestro derecho. Es decir, la postura mayoritaria de la doctrina, por lo menos hasta ahora, es entender que el 271 sigue siendo un artículo imperativo y que por la vía del documento público notarial de autotutela no se podría establecer en alternativa con la autoridad judicial la designación de otras personas que pudiesen autorizar estas enajenaciones de bienes inmuebles de una persona incapacitada sin necesidad de autorización judicial. Además, este efecto práctico por esta vía se podría conseguir por la vía del poder preventivo del que pasamos a hablar también brevemente para después generar más cuestiones. Es decir, complemento directo de la reforma de la autotutela fue la modificación del 1732 del Código Civil, que, como saben, ha tenido por objeto establecer que la incapacitación judicial del mandante sobrevenida al otorgamiento del mandato no sea causa de extinción del poder, del mandato, cuando el mandante lo haya dispuesto expresamente. El legislador, cuando reformó este artículo, hizo también una reforma de mínimos que requiere muchas interpretaciones. Viene a configurar los poderes preventivos como poderes ordinarios, sean generales o especiales. Precisamente por ser una reforma de mínimos, no reguló la forma de los poderes, hay que acudir al principio general de libertad de forma, con las excepciones del artículo 1280 del Código Civil, que conocen todos ustedes. Nos sorprendió y nos sigue sorprendiendo que esta materia siga así, es decir, que no se haya exigido por parte del legislador el otorgamiento de estos poderes necesariamente en escritura pública notarial, porque es el notario quien realiza el juicio de capacidad y asesora adecuadamente en el momento del otorgamiento de este poder, que tiene suma importancia como veremos. Además, recuerden que el 1280 del Código Civil no contempla todos los casos de obligatoriedad del documento público notarial. Y en cuanto a la publicidad del poder, aparte de la propia publicidad que brinda cuando se otorgue en escritura pública, es a través del registro civil. Como saben, en el caso de la autotutela, los documentos públicos notariales de autotutela se comunican de oficio directamente por el notario al registro civil, y no se preveía nada inicialmente para los poderes. Hubo que esperar a la reforma de la Ley de Registro Civil en el 2009, cuando se introdujo un artículo por medio del cual el notario tiene obligación también de comunicar de oficio al registro civil el otorgamiento de las escrituras de mandato o otra relación o situación jurídica de la que se derive la atribución de poderes a cualquier persona para el caso de incapacidad del poder dante, ¿no? Bien,
En este punto me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que a día de hoy los notarios seguimos sin un acceso telemático directo al registro civil, con todas las implicaciones que ello conlleva. Sobre todo, ya no solo por el tema de la comunicación del poder, que se está haciendo ahora por escrito y sería más rápido, evidentemente, con la firma electrónica, sino porque en el momento de la verdad, que es el momento de la autorización de la escritura pública, el notario tiene que juzgar, insisto, la capacidad de obrar de la persona siempre en un sentido favorable, de acuerdo con como exige la Convención de Naciones Unidas. En ese momento carecemos de un instrumento idóneo que sí brinda la tecnología, pero no la ley, de acceder a la hoja de la persona en el registro civil para ver si ha habido alguna modificación judicial de su capacidad. Siguiendo con el poder preventivo, en realidad deberíamos hablar de dos tipos fundamentalmente de poderes preventivos. El apoderamiento continuado, que es aquel que despliega todos sus efectos ab inicio, desde el momento del otorgamiento, y en donde el poderante dice que subsista pese a su incapacitación futura, ¿vale? Sería un apoderamiento que podemos decir un apoderamiento puro, no condicionado, y un apoderamiento preventivo en sentido estricto o ad cautelam, es decir, un apoderamiento sujeto a la condición suspensiva de que la persona pierda su capacidad en el futuro y sea en ese momento cuando entre en vigor ese poder, ¿no? El artículo 1732 del Código Civil, como he dicho, no ha sido un artículo que haya desarrollado mucho esta materia. Por tanto, requiere interpretaciones. El momento relevante es ese momento de entrada en vigor del apoderamiento preventivo. El Código Civil se remite, en principio, a lo que se haya dispuesto por parte del otorgante. De ahí la necesaria labor de asesoramiento que debe recibir esta persona y la importancia de la redacción de la escritura en ese momento. Son diferentes las teorías que se han seguido para decir o determinar en qué momento entra en vigor. Una de las más sencillas, la teoría de la edad. Por ejemplo, se podía prever en el poder que entrase en vigor cuando la persona alcanzase una determinada edad. Es decir, la persona podría seguir con su plena capacidad, podría actuar él mismo, pero ese poder ya entraría en vigor. No siempre tiene que ser así necesariamente, no tiene por qué condicionarse la edad, se podría condicionar a otro tipo de criterios. Y piensen ustedes que no estamos en un ámbito de incapacitación judicialmente declarada en un futuro cuando vaya a entrar en vigor, sino en un momento dentro de la persona ha perdido la capacidad, pero no hay declaración judicial de capacidad. Cada maestrillo tiene su librillo, evidentemente, pero en mis escrituras, por ejemplo, yo preveo la posibilidad de la entrada en vigor con el dictamen de dos facultativos que, previo examen de la persona, evidentemente, certifiquen que, a su juicio, la persona es incapaz de emitir declaraciones de voluntad con eficacia jurídica, lo cual requiere un examen en profundidad de la persona. Pido no solo uno, sino dos, y así se detalla en el propio poder y se acredita objetivamente, después con formalidades complementarias, como la exigencia de que esa firma del facultativo esté legitimada notarialmente para identificar a la persona, la acreditación de su condición de colegiado, etcétera. Lo que tenemos que ofrecer siempre son instrumentos que brinden seguridad jurídica a las personas y que proyecten su capacidad a un momento en el que todavía que no tienen capacidad, pero no ha sido modificada judicialmente su capacidad, ¿no? Bueno, en cuanto al alcance del poder, y aquí sí que me interesaría detenerme un poquito, el 1732 no establece ninguna limitación, es decir, hay que ampliar al máximo la autonomía de la voluntad, es una posibilidad que nos brinda la ley. Recordemos, el momento en el que se otorga, la persona no tiene una capacidad modificada judicialmente y prevé que en caso de su incapacidad futura entre en vigor o que entre en vigor desde el principio y que continúe pese a su incapacidad, los dos supuestos. Por lo tanto, hay que defender que es posible incluir dentro de ese poder amplísimas facultades, incluidas sin ninguna duda las del artículo 271 del Código Civil, salvo los límites de orden público que dije anteriormente, relativos a la protección de la personalidad o libertad del individuo,
el ejemplo del internamiento de un establecimiento de salud mental, evidentemente con control judicial. Pero fuera de esos límites de derecho imperativo al 100%, todo lo demás sí que debería estar permitido. Incluso también contener dentro del poder instrucciones relativas a las voluntades anticipadas, aunque yo siempre aconsejo independizar los dos documentos porque van o pueden tener ámbitos de actuación distintos. Recordemos además que estos poderes también se podrían y sería recomendable que se otorgasen a favor de personas que podrían ser designadas en el propio poder como un previsible guardador de hecho, esa persona con la que se tiene especial relación y que se sabe de facto que, o se prevé que se vaya a cuidar. Todas estas amplísimas facultades, evidentemente, están siempre sujetas después a un control por parte de la autoridad judicial, porque no olvidemos que cuando se inicia el procedimiento de incapacitación, ahí va a haber una resolución judicial que determine la subsistencia o no de ese poder. E incluso, aunque se declare subsistente en ese momento, después, a instancia del tutor, evidentemente por motivos fundados, el juez puede acordar en un futuro la revocación del poder. Sí me interesaría destacar que es posible incluso combinar este documento con el documento de autotutela, el documento notarial de autotutela, porque cabría la posibilidad de que fuese nombrado tutor la persona a la que se ha designado como apoderado, incluso con las mismas facultades. Incluso se podría prever que la persona diga que, aun en ese caso, que subsista el poder concedido. Y en este caso sería un caso límite que se podría discutir si el juez puede acordar su revocación, la resolución del poder. Esto sería discutible para mí. En cuanto al contenido, y ya por ir acabando para poder hablar brevemente de las voluntades anticipadas, como todo poder, he dicho al principio que es un poder ordinario, general o especial, a favor de uno o varios apoderados. Es importante establecer también que en el caso de que lo otorgue más de una persona, habrá que establecer con mucha precisión si entra en vigor el poder en caso de incapacidad de los dos o de uno, completado con el consentimiento del otro para actos relativos a disposición de bienes gananciales, por ejemplo. En caso de pluralidad de apoderados también hay que redactar con precisión el poder para ver si actuarán de forma simultánea o sucesiva, si los simultáneos tienen las mismas o distintas facultades y además si actúan de forma mancomunada o solidaria. En definitiva, el asesoramiento en el caso concreto, que es lo verdaderamente relevante para ofrecer una verdadera seguridad jurídica. Y por último, unas breves ideas sobre las voluntades anticipadas o instrucciones previas, que es otro instrumento jurídico que le brinda a la persona plenamente capaz en un momento para dar pues esas instrucciones cuando ya no tiene capacidad y que son necesarias para un tipo de tratamiento médico o quirúrgico, ¿no? Es decir, estas instrucciones podrían ser relativas a la recepción de determinados tratamientos médicos, a la negativa a recibir determinados tratamientos vitales, incluso interrumpir los iniciales, o por el contrario, el deseo de que se agoten todas las posibilidades de tratamientos existentes. Pero deben ir más allá estas voluntades anticipadas. Deben, evidentemente, designar la persona legitimada para tomar decisiones médicas, precisamente en el momento en el que la persona no tenga capacidad. Evidentemente, si tiene capacidad, será él quien decida. Y por eso es siempre muy recomendable que este consentimiento sea un consentimiento informado, porque aunque la ley, las leyes civiles autonómicas suelen prever 3 posibilidades ante notario, ante 3 testigos con los que no exista una relación directa de parentesco, normalmente hasta el 2º grado, ni relación patrimonial, o ante el funcionario encargado del registro en la comunidad autónoma correspondiente, evidentemente el asesoramiento adecuado al caso concreto, la identificación plena de la persona, juicio de capacidad, es el notario quien lo va a hacer con mayores garantías. Respecto de este documento, indicar que existe como sistema de publicidad un sistema de publicidad restringida a través, como saben, del registro de voluntades anticipadas de cada comunidad autónoma
que está coordinado con el nacional, pero sí me interesa destacar que es evidente que la publicidad la brinda el mismo documento y que no puede estar en modo alguno condicionada a su inscripción en este registro, como parece deslucirse de alguna legislación civil autonómica, a su validez y eficacia. La mera exhibición del documento voluntades anticipadas ante el equipo médico debería ser suficiente para acreditar la voluntad de la persona. No podemos entrar ya por falta de tiempo en otros aspectos interesantísimos, como serían los límites que deben tener estos documentos, que no sean contrarios a la buena praxis médica, tampoco contrario al orden público, y que se respete siempre la voluntad de la persona. Una de las cuestiones que se discute más en la doctrina es cómo se debe llevar a cabo la interpretación de este documento de voluntades anticipadas. Piensen ustedes que el documento se puede haber otorgado muchos años antes de que la persona pierda la capacidad y en el momento en el que sufre pues, algún tipo de accidente que le impide gobernarse por sí misma. Aquí hay dos interpretaciones dentro de los autores, los que exigen una interpretación literalista y exhaustiva y los mayoritarios, con los que me inclino, donde dice que habrá que hacer una interpretación adecuada al caso concreto. Incluso piensa en la posibilidad de que hayan mejorado las técnicas médicas, nuevos tratamientos, etcétera. Entonces, hay que pensar que la ley no exige una redacción exhaustiva ni detallada de aquellos tratamientos que sí acepta, los que no acepta. Tampoco exige la renovación periódica de este documento. Lo que ofrece o brinda es la voluntad anticipada de una persona, el deseo que tiene de cómo recibir o no un determinado tratamiento en un futuro y siempre, evidentemente, de acuerdo con las técnicas médicas que haya en cada momento. Muchas gracias por su atención. Gracias, Víctor. Me cambio de sitio. Y le vamos a dar la palabra ahora a Germán Serrano, magistrado decano de los Juzgados de Vigo, delegado de discapacidad del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, al que agradecemos enormemente que al final pues, haya podido incorporarse a esta mesa, que lo hizo en los últimos minutos. Gracias por haber venido. Pues muchas gracias. Primero quiero expresar mis disculpas por el retraso, pero bueno, tengo que compartir la figura de decano con titular de un juzgado de lo social. Tenía una mañana de juicio bastante densa, pero bueno, al final he podido llegar. Ya le advertí al organizador que si salía a las 4 pues no podría llegar. He podido llegar. Y agradecer a la Fundación Equitas y a Domus Vigo la invitación a este acto que, bueno, he preparado tengo un PowerPoint preparado, pero me lo voy a saltar porque hay poco tiempo y porque creo que luego el debate puede ser más interesante que otra cosa. A mí me gustaría destacar, ya que el título de la mesa redonda son herramientas jurídicas de protección, bueno, una doble perspectiva, ¿no? La primera, ¿qué se hace desde los decanatos? Y ahora hablaré de dos ideas, incluso dejaré alguna pregunta en el aire para que el debate lo podamos hablar, porque están generando problemas serios. Esto de las 72 horas, en fin, es un tema delicado. Y luego la figura del delegado de discapacidad, que me parece que por su reciente creación hay que hacer pedagogía de ella, y porque es una figura transversal que, aunque pueda parecer que está pensada ad intra para los miembros de la carrera judicial o para los abogados, procuradores o en general operadores jurídicos que se acerquen a los juzgados con algún tipo de disminución de su capacidad, también es una figura más amplia, más transversal, más ad extra, y nos queda muchísimo camino por recorrer, para configurar materialmente esa doctrina que seguro que se ha hablado aquí durante toda la mañana del traje a medida, ¿no? Ese traje a medida también debe de hacerse para la persona que acude a un juzgado o que no acude porque no quiere acudir, o sea, libertad
En fin, esto tiene muchos perfiles, qué dice la sentencia de incapacitación, qué dice las posibilidades de la necesidad o no de acudir al proceso, de tener información de su proceso o de otro proceso, en fin, esto es un tema muy complejo que no... Pero el delegado de discapacidad, entiendo, aunque es una figura en construcción, ya hay un estatuto realizado, pues también un poco tiene que canalizar a través del Tribunal Superior de Justicia pues esas circunstancias, sea profesional de la justicia o no. Ciertamente, los decanatos de los juzgados, en ciudades más o menos grandes, como puede ser esta de Vigo, la problemática que pueden originar la relación con las residencias de mayores, vamos a centrarnos en las residencias de mayores, a veces puede ser compleja. Y por otra parte, en las grandes ciudades, por lo menos en las 7 grandes ciudades de Galicia, según a mí me consta, en todos los decanatos de España, debe de existir, existe lo que se llama, cambia el nombre, pero bueno, es el Servicio de Atención a las Víctimas y al Ciudadano. El Servicio de Atención de las Víctimas y al Ciudadano, donde llegan miles de visitas, miles de llamadas y de correos todos los años, por lo menos aquí en Vigo, es un termómetro fantástico para detectar situaciones de todo tipo, situaciones de riesgo de exclusión social y situaciones que pueden generar luego algún tipo de procedimiento en materia de capacidad. Por tanto, es un primer termómetro en donde ahí tenemos que detectar alguna situación, incluso poder dar cuenta para generar actuaciones jurídicas de protección. Y por otro lado, en la Oficina de Registro y Reparto de los decanatos, bueno, pues se reciben a veces solicitudes de residencia de directores o directoras de residencia de ancianos sobre ingresos no voluntarios de residentes o lo que puede ser un ingreso no voluntario y la necesidad de ratificación judicial. Yo aquí, bueno, genera problemas porque he hablado con algunos de ellos, han venido a verme. A veces se han presentado escritos con 40, que claro, ahí uno ya se plantea, dice, bueno, aquí cuando ha empezado el ingreso no voluntario, ¿no? Porque todos a la vez han manifestado que no están voluntariamente en la residencia. En fin, ¿cuándo empezamos a computar el plazo de las 72 horas? ¿O es que lo necesitamos porque el asunto exige un papeliño que diga tal? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas, o esta persona ingresó de forma voluntaria, o la ingresó su hijo que tiene una sentencia donde se le nombra tutor y tiene plenas facultades para hacerlo, o no, o se le ingresó y estaba con plenas facultades y luego al paso del tiempo las perdió. En fin, pero claro, el caso es que la foto finish es el escrito que se presenta en el decanato por fax o por correo electrónico diciendo hay una persona que manifiesta que no, su no voluntad de estar ingresado y necesitamos ratificación judicial. Bueno, las 72 horas empiezan desde que entra en el decanato, pero esa persona, y desde luego si se presenta una solicitud de 30 o 40 personas, pues ya empezamos a dudar un poco de todo, ¿no? El momento de presentación, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Es decir, por el tema de las 72 horas, pues, ¿por qué es tan habitual que se presente un ingreso no voluntario un viernes a las 3 de la tarde o un miércoles santo a las 3 de la tarde, cuando vienen 4 días festivos después? Las 72 horas, ¿dónde las dejamos? Bueno, hay que tener mucho cuidado, es decir, el decanato lo tiene que registrar, lo tiene que repartir inmediatamente al juzgado de familia que esté de guardia para estas cosas. A veces no se le da la importancia que se tiene, porque técnicamente el ingreso no voluntario es el psiquiátrico, el que viene de un psiquiátrico, pero también de una residencia de ancianos puede tener o debe ser tratado con la misma urgencia. Nosotros en Vigo hicimos una junta de jueces mixta de juzgados de familia, jueces de instrucción, para, cuando el calendario anuda varios festivos o un festivo a un fin de semana, pues es el juzgado de guardia el que tiene que hacer a la oficina de reparto y en su caso es el juez de guardia, si se va a pasar el plazo de 72 horas, el que tiene que hacer la ratificación.
Dejo apuntado, por tanto, que como servicio público que es un decanato, aparte de percibir ciertas situaciones de riesgo o que pueden generar situaciones de detención ilegal por esta sentencia del Tribunal Constitucional que al menos José Ramón escuché que comentó, me parece que sería bueno establecer un protocolo, dado el vacío legal que concurre, un protocolo de determinación clara de cuándo estamos ante una situación que puede generar la necesidad de una ratificación judicial de un ingreso no voluntario de una persona en una residencia de ancianos, por ejemplo, porque estamos hablando en este caso de personas mayores, y concretar cuál es la actuación judicial y si es o no, en ese caso, tan urgente como parece, ¿no? Hace años se creó el Foro de Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial y una de las primeras cuestiones que ordenaba, que se hizo práctica hace 3 años, fue que en cada Tribunal Superior de Justicia tenía que haber una figura de un delegado de discapacidad, que en este caso recayó en mí por la Sala de Gobierno, y que, bueno, pues entre otras cosas es una figura cada vez más necesaria, no solamente, por lo que ya he dicho, de esa perspectiva ad intra de los miembros de la carrera judicial, que, bueno, pues que cada vez las situaciones son más dispares en materia de, por ejemplo, capacidad parcial, sino en general, pues velar para que se cumplan todos los medios necesarios para que ninguna persona que pueda tener algún grado de discapacidad, cuando acuda a un juzgado por necesidad o de forma voluntaria, pues no encuentre ninguna barrera. Y las barreras no son solo arquitectónicas, y ahora estamos todavía con las barreras arquitectónicas, ¿no? Hay otro tipo de barreras, de sordera, de cómo dirigirse a la persona que puede ser un presunto discapaz, si se le quiere escuchar, si no se le quiere escuchar, si salas amables, atención de psicólogo, en fin. Estamos viviendo en un periodo de revolución y de cambio en esta materia que exige mucha inversión, que desgraciadamente no la hay y que poco a poco conseguiremos que se consiga. El delegado de discapacidad persigue la aplicación de la Convención de la ONU y las reglas de Brasilia en materia de las relaciones que pueden tener las personas con discapacidad con la Administración de Justicia. Y bueno, en el supuesto al que yo me estoy refiriendo es intentar, procurar que el acceso a la justicia en todas sus dimensiones, pero ya digo, con arreglo a esa doctrina unificada sobre el traje a medida, que puede tener muchos perfiles, ¿no? Y uno de ellos es la posibilidad de intervención del la persona discapacitada o próximo discapaz en su propio proceso judicial, ¿no? Se están haciendo diversas propuestas, bueno, pues para que las personas que quieran acceder a la Administración de Justicia porque de forma directa se van afectadas por un proceso judicial, medidas de adaptación, medidas de especialización, aquí las voy enumerando, muchas de ellas son básicas, otras pueden ser más concretas y, bueno, ahora, por ejemplo, estamos intentando culminar en Vigo un proyecto de una sentencia de lectura fácil, ¿no? Para una sentencia, además, que en primera instancia solicitó y obtuvo un reintegro de capacidad para el sufragio activo, creo recordar, y bueno, y traducirla a lectura fácil para que la propia persona, la implicada, pueda tener mejor acceso a la misma. Nosotros, supongo que habrá salido a lo largo de la mañana, tenemos que concretar también los principios de accesibilidad universal, no solamente que recoge la ley española, sino la ley gallega, la ley 10/2014. Esa obligatoriedad de establecer condiciones beneficiosas de los entornos, procesos, bienes, productos y servicios también incluye, por supuesto, a los juzgados, a los órganos de la Administración de Justicia. También sobre el principio de un diseño para todos. Esto es
otro perfil del traje a medida, para, desde luego, no evitar desde el principio el acceso del discapaz a la Administración de Justicia, y que sea una decisión más o menos voluntaria o más o menos reflexionada o bien por el tutor o bien por la propia persona si es o no conveniente acceder directamente al proceso judicial. El foro organiza unos premios anuales que me parece que es una forma de hacer pedagogía sobre esta materia aún desconocida para muchas instituciones. Y por último voy a terminar hablando pues, de la figura del delegado de discapacidad. Lo pongo en construcción, aunque ya se aprobó por el Consejo General del Poder Judicial su protocolo, una especie de estatuto que recoge las obligaciones fundamentales. O sea, yo estoy haciendo aquí pedagogía ante todos ustedes para que luego me requieran a mí, para que yo intente mediar ante la sala de gobierno o ante quien pueda resultar interesante para, si se provoca un problema de este tipo, intentar solucionarlo, ¿no? Bueno, pues eso, promover actuaciones para la adecuada tutela de los derechos de las personas con discapacidad ante los órganos, en este caso, a los que están en Galicia. Velando por las condiciones de accesibilidad. Esta es más bien a Cintra, colaborando con los representantes porque claro, también dentro de la carrera judicial pues hay situaciones que pueden generar discapacidad parcial, de manera que las personas puedan requerir ciertas medidas de concreción en materia de prevención, de reducción de jornada, de adaptación del puesto de trabajo, porque concurre un cierto grado de discapacidad. Sensibilizar a la carrera judicial sobre esta materia, porque la verdad es que nos falta mucho terreno por recorrer, recibir y atender las quejas y reclamaciones que puedan generarse por este motivo, proponer actuaciones, cursos y actuaciones concretas. Y ya digo, ejemplos de proyectos, ya hay uno pionero de hace un par de años del TSJ de Asturias, de la redacción de una sentencia en lectura fácil y, bueno, espero que aquí lo hagamos nosotros pronto, ¿no? Aquí lo tengo, la de los juzgados de Asturias. Y por último, y ya para terminar, en cualquier caso, es una perspectiva no como delegado de discapacidad, sino como, o sea, en pleno siglo XXI, cualquier juez, según nos impone la Constitución, cualquier fiscal, cualquier servidor público que pueda tener noticia directa o indirecta de una situación que pueda provocar o que esté siendo objeto de generar una situación de discapacidad o, visto desde otra perspectiva, donde se puedan estar cercenando derechos civiles porque no ha habido una adecuada respuesta por parte del mundo del derecho o por parte de la familia en un tema concreto de discapacidad, bueno, pues ahí está el juez y el fiscal, que en cualquier caso debe de intervenir para remover esa situación que pueda cercenar los derechos civiles. Aplicación de la Convención de la ONU, aplicación de la Directiva del Consejo en esta perspectiva de igualdad. Y, bueno, no voy a hacer referencia a la doctrina del traje a medida, que me parece esencial y que es lo que tenemos que hacer. Cuando yo ingresé a la carrera judicial hace 18 años, o no me acuerdo, sí, 18 años, solo existía el tutor y el curador, y cosas del derecho romano y tal. Y esto está evolucionando, lógicamente, y tenemos que seguir evolucionando. En cualquier caso, como digo, como órgano de gobierno, como decanato, como Tribunal Superior de Justicia, desde luego hay que intentar, mediando con la Administración prestacional, que en este caso es la Xunta de Galicia, para que garantizar medidas de accesibilidad física, sensorial y cognitiva. Por poner un ejemplo, hace poco recibí una solicitud de una letrada, pues que solicitaba una cosa muy sencilla, pero bueno, tiene una pequeña pérdida de audición y solamente pedía pues que los jueces la miraran a la cara cuando hablan para poder seguirla, ¿no? Es una tontería, pero efectivamente, bueno, el juez, las partes en general, ¿no? Bien, termino
con el gran Forges, porque efectivamente la Administración de Justicia en algunas perspectivas sufre un cierto retraso, pero en esta materia no debería haber retraso, y no solamente no lo hay en las actuaciones urgentes por motivo que ya se han señalado, sino porque en general es fundamental que las situaciones judicializadas que puede generar una situación de discapacidad sean resueltas cuanto antes. ¿Cuántos casos conocemos todos los que estamos aquí y los que trabajan en residencias de ancianos? Mucho más que los procedimientos o un procedimiento de declaración de incapacidad se archiva por fallecimiento del que lo interesó, ¿no? Por eso la celeridad en este caso es importante. Y nada más, aquí termino. Gracias, Germán, por tu intervención. Bueno, después de haber escuchado a estas personas que nos han hablado de estos temas y son expertas en la materia, iniciamos una ronda de preguntas para aclarar las dudas o todo aquello que queráis preguntar. ¿Levantáis la mano o nos decís? Javier. Sí, gracias. Tengo una pregunta para el notario. Un apoderamiento hecha, por ejemplo, de una señora a su hermana, muy amplio, poderes amplios, comprar, vender, enajenar, etcétera, ¿sigue en vigor cuando la hermana, la que ha otorgado el poder, por ejemplo, está, es decir, ya no puede tomar decisiones, está, por ejemplo, en una residencia y realmente, aunque no esté incapacitada, no puede tomar decisiones? ¿Se escucha? Sí. Esa es la gran pregunta. Usted lo que plantea es un poder en donde no estaba prevista la subsistencia en caso de incapacidad, no necesariamente judicial, de la persona, digamos, de los anteriores a la reforma del Código Civil, ¿no? O sea, si se ha reformado el Código Civil por esto, habrá que entender, ¿no?, que la regla debe ser la contraria. Entonces, yo creo que ahí, efectivamente, ese poder, a mi modo de ver, perdería su eficacia, dado que la persona no estableció la posibilidad de que subsistiese pese a su falta de capacidad en un futuro, ¿no? Todo esto tendría muchas más aristas también. Es decir, el sistema de publicidad de los poderes, como saben ustedes, es a través estamos hablando de poderes civiles, es a través del propio poder, la exhibición de la copia autorizada de la escritura por parte del apoderado, al que el notario ha de preguntar siempre si, y consta después en las escrituras la afirmación del apoderado, si tiene conocimiento de que la persona ha perdido o no su capacidad y si tiene conocimiento de que le ha sido revocado, en su caso, el poder. Esta es una pregunta que hacemos siempre y, como digo, dejamos constancia de la escritura, de alguna forma trasladando también la responsabilidad al propio apoderado, dado que el archivo de revocación de poderes que fue creado en su día y después anulado por una sentencia del Tribunal Supremo no está en vigor. Es una cosa llamativa. España era pionera en ese momento, era el primero de los primeros países del mundo que tenía un archivo de revocación de poderes, aunque solo fuera de revocación lo tenía ahí, consultable con la firma electrónica. Eso fue derogado por una sentencia del Supremo porque se había introducido una reforma del reglamento notarial y el colectivo de registradores había impugnado el reglamento, y dentro de esos artículos impugnados uno de ellos era el archivo de poderes. Es una lástima que no resucite, porque la gente sigue sorprendiendo diciendo el notario tendrá que consultar que está en vigor el poder. ¿En dónde? Es decir, la publicidad es fundamental hoy en día, y dado que hay sistemas tecnológicos que lo permiten, nosotros abogamos por que vuelva a resurgir este tipo de archivos, dependiente del Ministerio de Justicia o de quien se estime oportuno por parte del legislador. Hola. A ver, en aras de no querer sobrecargar a los juzgados, porque somos conscientes de que desde los centros lo hacemos,
¿cuál es el término medio entre internamiento judicial e incapacitación? Lo digo porque cronificamos los internamientos judiciales, lo que os decía antes. Llega un momento, o sea, la esperanza de vida es muy larga y tenemos a una persona internada judicialmente 20 años. Los jueces nos dicen, no, basta ya, incapacitación, pero es que esto es real, o sea, los jueces, bueno, algunos jueces lo dicen así. ¿Cuál es el paso previo a la incapacitación? ¿Cómo debemos actuar desde los centros para no sobrecargaros y, por otra parte, tener medidas para nuestros residentes? Me atribuyo la respuesta. Vale, gracias. Por egoísmo. Vamos a ver, estás diciendo dos conceptos que no tienen nada que ver. Una cosa es el internamiento involuntario y otra cosa es la incapacidad. Tú puedes estar internada involuntariamente y no estar incapacitada, y puedes, a la inversa, estar incapacitada judicialmente y no tener un internamiento involuntario, puedes estar en tu casa. Por tanto, no es una cuestión de término o de cronificación. Yo, cuando hice un poco la alusión a lo que son los internamientos residenciales, fundamentalmente, se discutía que solo era el 763 internamientos psiquiátricos por razones de urgencia y de trastorno psíquico. Por tanto, internamientos en geriátricos, asilos, algo que no es ético, evidentemente, y que afortunadamente va desapareciendo, pues se decía, no, ni concurre la razón de urgencia ni hay un trastorno psíquico. Oiga usted, denomínelo como quiera denominarlo. A mí lo que me interesa es que esta persona tiene un diagnóstico que no puede decidir por sí mismo, e ingrese en la Peregrina de Pontevedra, ingrese en Balaídos o ingrese en una residencia de ancianos, no tiene capacidad de decisión. Por tanto, necesita autorización judicial. Eso fue una lucha que al final se consiguió. Una vez que tú autorizas ese internamiento, lo que haces es controlarlo. Evidentemente, y como muy bien decía Germán, se está tratando, por el colapso obvio, que no es decir nada, no es entrar en una demagogia barata, del colapso que tenemos para que en el plazo de 72 horas que marca el Constitucional, que marca el 763, para dar cuenta al juzgado, que el forense vaya, que autorice. Es decir, se están utilizando servicios de guardia, fiscales de guardia en instrucción hacen las funciones de fiscales de lo civil, porque los juzgados de primera instancia en fin de semana no tienen servicios de guardia, por tanto es el servicio de guardia de instrucción el que valida ese internamiento. Lo que está tratándose, evidentemente, entre todos es de sensibilizarnos, de poner buena intención, buena voluntad, y lo que comentaba Germán, hombre, yo no me creo que un miércoles santo ingresen 40 personas por vía de urgencia. Puede ingresar uno. Es decir, me creo que en un fin de semana pueda haber 10 alcoholemias, más que un martes o un miércoles, pero vamos a ser un poco todos coherentes. Una cosa es, tú me pides un término medio, ojalá yo tuviera, es la pregunta y la respuesta del millón, no la tengo. Si podemos las 72 horas, evidentemente las vamos a cumplir escrupulosamente, porque velamos, quien te habla, por el principio de legalidad. Ahora, una cosa es un internamiento involuntario y otra cosa es que tengas que recurrir porque lo has internado en un proceso de incapacidad. Yo estoy cansado de recibir gente en el despacho diciéndome, oiga, es que quiero incapacitar a mi hijo porque si no, no le pagan la seguridad social. ¿Cómo? No, yo es que quiero incapacitar a mi padre porque es que si no, no le dan. Oiga usted. No, yo quiero incapacitar a mi padre porque es que, mire, somos pobres y tenemos que vender la casa. Bueno, vaya usted al juzgado de primera instancia, usted vive aquí en Vigo, vaya al juzgado de primera instancia, usted es hijo, guardador de hecho, pida autorización judicial al juez para que le valide a usted como hijo idóneo para apoderarle. Se hablaba de los poderes. Nosotros, en todas las demandas que promovemos, instamos por medio de otros sí la revocación de poderes que se hubieran otorgado, para velar y tutelar de que ese poder que se haya otorgado no sé cuándo no sea indefinido y no sea utilizado de manera abusiva. Entonces, lo que dices, internamiento e incapacidad es que no tienen nada que ver. Es lo que quiero que te quede claro.
Yo solamente quería añadir una cosa, dos cosas. La primera, los juzgados son un servicio público y no hay que sobrecargarlos o no sobrecargarlos. Si hace falta presentar una demanda de incapacidad, se presenta. O sea, ese no es el problema. Somos un servicio público y como tal tenemos que responder. Efectivamente, es diferente, puede coincidir, una cosa puede llevar a la otra, un ingreso no voluntario continuado en el tiempo pues puede reflejar una situación de incapacidad clara, pero ahí lo que tienen que hacer, me parece, desde las residencias es o bien acudir a los familiares para que insten la declaración de incapacidad y si no constan o no lo hacen, pues sí, acudir al Ministerio Fiscal que actúe, que presente esa demanda para la declaración de incapacidad. Eso es lo que creo que se debe de hacer. La demanda de incapacidad u otra medida. Bueno, exactamente. Sí, sí. A ver, es que creo que no me entendiste lo último. Mira, el tema es que muchos jueces nos dicen, estáis sobrecargándonos, no hagáis más internamientos judiciales, no estéis constantemente, cada 6 meses tenemos que hacer renovaciones, ¿vale? La renovación, o sea, enviamos informes otra vez de que consideramos que esa persona debe seguir en internamiento, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dicen? Como medida, la solución que nos han dado, bueno, me pueden decir otros compañeros míos, la solución que nos han dado es incapacidad. O sea, iniciad incapacidad. Entonces, claro, yo no soy quien tampoco de promoverla porque hay una familia. Y otra cuestión es, ¿por qué? O sea, tiene que haber algo alternativo. ¿Qué es lo que nos decís? Raja medida. Es que no todo el mundo es para incapacitar, o sea, no todo el mundo está para incapacitar, porque no puede a lo mejor decidir por ciertas cosas, pero muchas veces por un ámbito cultural. Quiero decir, que hay gente que para sus hijos es una persona incapacitada para ciertas cosas, pero para nada para otras. Y sí que los jueces muchas veces, con perdón, promueven la incapacidad. Vamos a ver, yo... perdona que insista y voy a volver a dejar intervenir a Germán. Germán además es decano de aquí y seguro que esa respuesta no le gusta porque no tendrá nada que ver con los juzgados de la LIN, digo yo. Desde luego, en la experiencia de la Fiscalía, y ambos somos servidores públicos, eso no se puede tolerar. A mí no puede venirme nadie diciéndome, oye, no me colapses, que es que, mira, es que tengo juicios, es que tengo comparecencias, es que, o sea, la agenda la marco yo. O sea, esto es prioritario. Estamos hablando de seres vulnerables. Estamos hablando no ya de un plazo de 72 horas, es que antes preguntaste lo de la intervención quirúrgica y Cristóbal ya no te remitió solo a la ley de autonomía del paciente, es que hay lex artis. Es que hay situaciones de urgencia que caen por su propio pie. Somos humanos. Y supongo que en el decanato de Vigo, y si eso ha ocurrido en algún juzgado de todas estas reuniones a las que ha aludido anteriormente su exposición Germán, vamos, es que no sé si habrá instado algún expediente disciplinario contra algún compañero. No, es que de verdad me sorprende que escuchar que un juez, sea de la LIN, sea de Barcelona, sea de Jaén, diga, oye, al director de una residencia, no me colapses porque es que no doy abasto. O sea, no acepto. No, lo que dice más que nada es no cronifiques esto, no tengas esto más tiempo. No, o la solución es incapacitar. No la es. Si me permite una cosa, es que no soluciona nada, porque tienes que seguir mandando. Claro, en los servicios. Tienes, claro. Manteniendo el proceso. El informe periódico médico, el control médico lo vas a tener que seguir haciendo. Con incapacidad, con tutor. Bueno, porque se supone que tiene internamiento judicial también. O sea, porque se supone que tiene Bien, pero es que, evidentemente, pero es que por eso hemos conseguido, es que claro, no te puedes ni imaginar la lucha jurídica que supuso, o sea, fue la sección sexta de la Audiencia Provincial, al hilo de la sección primera, de Rande para allá está la sección primera, de Rande hacia acá está la sección sexta, y todos los juzgados de familia, y Germán lo sabe, cuando proponíamos que los internamientos en centros geriátricos, no asilos, debían ser autorizados judicialmente cuando una persona no está en capacidad de decidirlo o ingresando voluntariamente le viene una incapacidad sobrevenida y debe ser autorizado judicialmente, nos decían que naranjas de la China.
Nos decían que naranjas de la China. Recurrimos 1000 veces. Hasta que, claro, la audiencia nos dio la razón. No toda la razón, porque había una coletilla que a mí no me gustó. La respeto, pero yo no la comparto. Dicho en términos estrictos de defensa. Joder, sí, hombre, vale, autorizar, pero pedir la incapacidad. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Porque tiene Alzheimer? O sea, es como... O sea, de verdad, el ejemplo, tomo palabra y estoy insistiendo mucho a Cristóbal y se me va a enfadar conmigo. Es como si de venir, no sé si ha venido en coche, pero para venir de Jaén aquí tienes que pasar por Berlín. Hombre, es que no. No tiene que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Quiero que quede muy claro. Son situaciones absolutamente distintas y distantes. El internamiento involuntario, ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¿Por qué hablaba yo de actos contrarios? ¿Qué es un internamiento involuntario? Un acto en el que el juez, precisamente para un acto en el que la persona afectada no tiene capacidad de decisión, autoriza que precisa asistencia médica. Solo para ese acto. Cuando le dan el expediente, el informe tal, periódico, lo archiva y punto. Pero no lo incapacita. Ni le nombra un tutor para que le diga, oiga, usted anualmente me tiene que rendir cuentas, que por cierto, las rendiciones de cuentas que aquí se presentan, no saben si la ley de jurisdicción voluntaria, el artículo 55, dicen, oiga, le exige también no solo hacer una copia de la compra del campo, que a mí no me importa, si usted le compró pañales o ha ido a la peluquería, eso no es una rendición, tampoco exijo una contabilidad exclusiva y exhaustiva, pero por favor, una rendición un poco seria. Pero se olvidan de la situación personal, que para mí es la más importante, no solo la patrimonial. ¿Esta persona qué pasa? ¿Que ya como tiene Alzheimer, seguirá igual, es crónico? No, a lo mejor ha mejorado. Dígame usted cómo lo están tratando. Dígame si éticamente le están cuidando bien en la residencia. Hábleme de la situación personal cuando usted rinde cuentas, no solo económicamente. Entonces, yo creo que es que estamos confundiendo, de verdad, estamos entrando progresivamente, gradualmente, en los postulados de la Convención. Nos está costando a todos, a los fiscales a los primeros. Pero... Gracias. Creo que hay alguna otra pregunta. Aquí. Atrás. ¿Sí? ¿Aquí? Perdona. Nada, enhorabuena a los ponentes porque han centrado muy bien el tema en el tema de las herramientas y nos han ilustrado bastante. No obstante, tengo alguna serie de dudas. El primero, pedís a ver si me la puede resolver el fiscal, don José Ramón García, sobre la figura del guardador de hecho. Primero, ¿en qué funcionalidades tiene? ¿Dónde se puede aplicar esa figura? ¿Qué apoyatura legal tiene? ¿Qué respaldo jurídico tiene esa figura? Y si se puede aplicar, por ejemplo, pues a las residencias, a los directores de las residencias, a un familiar. Perdón, ¿te puedo tutear? Sí, por supuesto. ¿Tú tienes padre? Yo sí. Por ahora, gracias a Dios, sí. Te lo agradezco porque yo no tengo. Y te doy la enhorabuena por ello. Tú puedes cuidar a tu padre. Es decir, no porque tu padre tenga dependencia, sino que tiene autonomía, tú puedes considerarte, su propio nombre indica, blanco botella, leche, pues guardador de hecho. Pero eso lo puedes judicializar. Cuando se habla de guardador de hecho, es como separar de hecho o separar de derecho. Yo he estado separado de hecho personalmente 12 años y me he divorciado hace 2 años. O sea, una cosa es estar separado o divorciado de hecho y otra cosa es de derecho. Cuando la expresión guardador de hecho dices, ¿qué es? Bueno, pues es la persona con la que convives, con la que puedes cuidar, con la que le puedes prestar la ayuda que en ese momento precisa, pero si lo que quieres es, por el nivel de dependencia, por el grado y nivel de dependencia de esa persona guardada, normalmente pariente, precisa para un acto o negocio jurídico, dícese una compraventa. Por ejemplo, el consentimiento informado, del que hablaban antes. Pues lo mismo. O sea, tú acudes al juzgado de primera instancia, es un expediente de jurisdicción voluntaria, si tu padre es el guardado por ti, ¿vale? El juzgado competente territorialmente sería el de Vigo y tú les pones la situación. Y dices, mira, yo soy fulanito de tal, mi padre está en estas condiciones, mi padre no puede, no tiene capacidad, le presentas por supuesto el informe médico. En ese expediente de jurisdicción voluntaria se celebra prueba.
La prueba fundamentalmente, aparte de audiencia a parientes próximos, diligencias para mejor proveer que pueda considerar el juez pertinentes y, impepinablemente, un reconocimiento por parte del médico forense y un dictamen del fiscal. Si en ese reconocimiento del médico forense dictaminan que tu padre efectivamente no está en condiciones de decidir o sobre la compraventa o sobre una intervención quirúrgica, tú dices, oiga, te pueden remitir y dicen, hombre, es más cómodo que lo incapacites y así ya te salvas. Lo incapacitas, ya te nombran tutor y se acabó. No, porque el tutor ya es como por y para siempre. No, guardador de hecho, tú lo quieres solo para ese acto, para esa venta, para esa intervención quirúrgica. Tú le pides al juez, pero entonces, oiga, otórgueme. Sí. Pero entonces no hay una apoyatura legal que garantice al guardador de hecho sin acudir al juez que pueda actuar. Si me dejas, acabo y luego te aclaro lo que necesites. En la ley de jurisdicción voluntaria está previsto. O sea, no es una cosa, no es una invención mía ahora no es que surgió la figura del asistente, del guardador de hecho. No, es que está prevista en la ley de jurisdicción voluntaria y está previsto el expediente. No es ni un juicio verbal, es jurisdicción voluntaria, juzgado de primera instancia, competencia territorial, domicilio del guardador de hecho, legitimado el Ministerio Fiscal y tú, perdona, usted, voy a ser más correcto. ¿Para qué? Para vender una casa, para consentir, porque me dice el médico que necesita esta intervención y él, pues, está, eso, como decía la presidenta de la residencia de la LIN, no puede decir por sí mismo. Bien, si se dictamina que efectivamente hay un auto, eso acaba con un auto resolviendo. Se le autoriza a usted, fulanito de tal, como hijo de fulanito de tal, para que en calidad de guardador de hecho, ahí ya sí lo has judicializado, ya no eres un guardador de hecho como, guardador, eres ya judicialmente y por resolución judicial ya tienes un poder, porque te lo ha otorgado el juzgador, para que prestes consentimiento en nombre de su padre de esto, en esta compraventa, en esta tal. Y lo que sí te va a exigir el juez en ese expediente de jurisdicción voluntaria es que tú le des cuenta. Porque claro, si a ti te da un poder el juez y luego ese poder, ¿qué pasó con la casa? Yo la vendí, pero me quedé con el dinero. No, eso no vale. Tú de ese expediente de jurisdicción voluntaria, de ese poder que te ha autorizado el juez con un auto, con una resolución judicial, tú tienes que rendir cuentas y decir, mi padre lo intervinieron, quedó fenomenal, bien, vale. La casa se vendió por 2 millones de euros, ojalá, y lo ingresé en un fondo de pensiones a nombre, designando como beneficiario a mi padre, porque lo hago en beneficio de la persona discapacitada. ¿Entendiste? Y ese expediente se archiva. Y claro, como en cada acto es necesaria la participación judicial para ratificarlo, para autorizarlo, mejor dicho, si no, al final nos aboca un poco en la práctica a recurrir al juzgado. A recurrir a la incapacidad que ya te deja autorizado casi todas las acciones de la propia. Es que no tiene nada que ver la incapacidad. Te vuelvo a repetir y te vuelvo a tutear, y perdona. Tú vas a pedir para un acto concreto, guardador de hecho, ¿vale? Tú no vas a, por y para siempre, decir, no, yo incapacito a mi padre, que es una situación de más permanencia en el tiempo, como único familiar idóneo, y además porque se da la circunstancia que es una bellísima persona, que lo has atendido, que lo has cuidado y que no tienes ningún interés espurio, más que su bienestar, te designan tutor. Bueno, pero es que eso es incapacitarlo. ¿Para qué lo vas a incapacitar? ¿Cuántas veces van a operar a tu padre? ¿Cuántas veces va a vender una casa a tu padre? ¿7 veces? La va a vender una vez. Con que la venda una vez y hayas rendido cuenta de esa gestión, ya está. Deja a tu padre tranquilo. ¿Me has entendido ahora? Sí. Una última pregunta. Vale, las 2 últimas preguntas. Vale. Hola, buenos días. Hola. Estoy encantada de haber escuchado todo lo que he escuchado aquí. Soy trabajadora social en un centro de mayores de la Red Pública de Centros de la Xunta y, bueno, pues me inquieta y me preocupa mucho estos temas, los instrumentos jurídicos de protección hacia las personas, porque
ahí estamos, bueno, pues un sinfín de profesionales pues intentando hacer, bueno, la mejor práctica y bueno, cara a la defensa de las capacidades de los mayores, ¿no? Bueno, con la instancia judicial, bueno, yo en la práctica profesional que yo llevo desde hace años con los mayores, voy viendo, percibo una ligereza y una facilidad para utilizar las figuras clásicas de protección, la tutela y la curatela, de la cual a mí me resulta muy difícil encontrar o saber o conocer esas figuras intermedias que hablaba el señor don José Ramón. Estaba entendiendo, a lo mejor, pues, corregidme si no he entendido bien, que tal vez la cronificación de un auto judicial de internamiento cuando no es voluntario, pues no revista nada malo en la defensa de la persona, si no hay ningún tipo de conflicto que, bueno, pues que sugiera tener que incapacitar, exactamente, porque está protegido, está en un centro. Efectivamente, en estos casos todos sabemos, los que trabajamos en los centros, cuando uno está atendido o los problemas que pueda tener. Entonces, los mayores en un centro se supone, y así lo creo y lo hacemos, están atendidos, ¿no? Entonces, si no hay un conflicto detrás, por familiares, por intereses, por abusos, por situaciones críticas, bueno, entiendo que el auto judicial de internamiento puede cronificarse en el tiempo, ¿cierto? Es que se cronificará porque tú darás informes semestrales mínimo o que a veces el juez. Sí. Entonces, no es algo que digas, es una situación... Hombre, imagínate que en lugar de estar en un centro de mayores, residencia de mayores, sí. Está en su casa, yo de puertas hacia adentro, como decían, hombre, no sé, yo no me creo en el maltrato, hay mala prensa, hay de todo, pero si está bien cuidado, ¿para qué te planteas a lo mejor un ingreso residencial? A lo mejor hay gente que lo que hace es buscar una cuidadora, sin necesidad de ponerle cámaras que graben a ver si la maltrata o no, pero si vas a un ingreso residencial, que es, por eso, la diferencia que yo decía de ingresos en centros residenciales para personas mayores de los centros psiquiátricos, porque los centros psiquiátricos es pan para hoy, hambre para mañana. Los estabilizan, son como mucho 5 días, alta médica y puerta giratoria. Salgo eufórico porque me han dado la pastillita que me siento que soy Richard Gere y a los 2 días abandonas el tratamiento y vuelves a entrar. Puerta giratoria, entro y salgo. Exacto. Esa es la diferencia con respecto a los centros residenciales de personas mayores que cuando ingresan, por desgracia, vamos a llamarlo así en este foro y que no salga de aquí, pues ya no suelen salir al domicilio. Exacto. Eso es así. Así es. Y yo de verdad, desde aquí, aprovecho. Sí. Algunos os conozco personalmente, otros no. Quiero agradecer en mi nombre personal, como coordinador de la fiscal de la Fiscalía de Protección de Personas con Discapacidad, el enorme trabajo, la enorme colaboración que estoy encontrando por parte de los servicios sociales, por parte de los directores de las residencias, la comprensión. A veces, pues yo no he estado en el momento más oportuno porque he tenido una llamada, pues que a lo mejor es que resulta que me acaban de comunicar, o sea, no puedo estar. Pero de aquí, y esto no es ninguna respuesta ni haceros la pelota, quiero agradeceros el esfuerzo sobrehumano y la sensibilidad que estáis demostrando. A mí se me plantea como una batalla en el día a día. Perdón, un segundito. Yo quería hacer una pregunta, si puede ser. 2 cuestiones. Soy aquí yo. Muchos mayores, antes de ir a las residencias, están en los hospitales. Yo trabajo en un hospital, soy responsable de trabajo social de la EOXI de Vigo. En este momento están pasando 2 cuestiones, en mi opinión, bastante graves, que ponen de manifiesto pues, cierta falta de coordinación. La primera, cuando los mayores quedan en los hospitales porque sus hijos no se los quieren llevar, y esto está pasando cada vez más, no me lo llevo de aquí, tiene derecho a una residencia, llevo cotizando toda la vida, mi padre tiene derecho. Tenemos que hacer varias filigranas. La primera, tramitar una emergencia social a la Xunta, pero la Xunta no la admite si no le decimos antes a la Fiscalía que sus hijos no se hacen cargo.
Si no iniciamos esa tramitación, no sabemos el centro residencial a dónde lo podemos mandar, con lo cual yo no le puedo mandar a la Fiscalía para dónde pido el ingreso involuntario porque no sabe a dónde lo quiero mandar. Por otro lado, sí, esto es muy grave y está pasando y hay una falta de coordinación importante entre la Fiscalía y la Xunta de Galicia, donde por el medio estamos todos los trabajadores sociales excesivamente burocratizados ya, ¿no? Pero luego está pasando otra cosa mucho más grave y es que cuando en un mayor concurre en su problemática clínica o en su patología clínica alguna situación de salud mental o de adicciones, la Xunta está inadmitiendo a trámite el procedimiento de reconocimiento de dependencia, lo deriva a la EOCSI y la EOCSI, es decir, el Sergas, está viéndose en la obligación de internar en psiquiátricos a personas que solo necesitan una solución habitacional y que su tratamiento psiquiátrico podría llevarse desde la propia residencia con su psiquiatra correspondiente de manera ambulatoria. Esto es muy grave y creo que requiere una sentada importante y rápida. Gracias. Antes de responder, si sé que de todos los intervinientes iba a ser yo el único que voy a responder, me hubiera fumado un cigarro. Pero bueno, te lo comento gustoso porque además has dado en el clavo. Con Óscar Riaño, y está delante de ti, he acabado de tratar este mismo tema. Alta clínica. Oiga, es que tengo la alta clínica, yo necesito esta habitación. Con esta persona yo ya no doy más de sí. Cuando desde un punto de vista facultativo tienes la alta clínica, oiga usted, o se lo lleva a casa o se lo lleva usted a una residencia, pero no la mía, porque yo necesito la habitación. Has mezclado dos cosas importantes y te lo agradezco. Y yo tengo disponibilidad plena para coordinar con quien haga falta. Llegué a preguntar, digo, oye, y me dieron el teléfono, tengo que tener por ahí otros muchos. ¿Quién es esta persona de la Xunta que os dice que tenéis que comunicar a la Fiscalía esto? No, un tal Joaquín. Digo, pues tengo que hablar con el tal Joaquín porque de verdad alucino. ¿Por qué alucino? Porque tú has planteado decir, no, cuando los familiares no se quieren hacer cargo, este señor ha dicho que eso, el 229, si no me equivoco, ya el Código Penal, creo, porque ya no soy penalista, castiga el abandono de familia. Eso es un tema ya a que tú como ciudadana, no ya como trabajadora de un hospital, vayas al juzgado de guardia y digas, estas personas familiares de fulanito de tal lo están abandonando. Punto primero. Punto segundo, evidentemente, yo no tengo atribución ni jerarquía. Trataré de coordinarme y basta que lo hayas dicho y que haya salido en este foro, no te preocupes que ayer, no mañana, yo voy a hablar con quien sea de la Xunta. Me voy a reunir, igual que me he reunido con los responsables de los servicios sociales comunitarios, igual que me he reunido con directores, igual que si me pide Joaquín reunirme, igual que si me pide Belén, que la veo ahí con el Imelga. No tengo inconveniente de reunirme con nadie. Tengo capacidad y voluntad de solucionar las cosas, porque es por el bien de todos. Entonces, yo no tengo jerarquía, repito, ni relación ni vinculación alguna con el organismo de calificación de grado y nivel de dependencia que está en Torrecedeira. Son los que tienen, muchos trabajadores sociales me lo dicen, es que claro, como no sea por emergencia social, digo, coño, métele prisa, que esto es una situación urgente. Claro, y las trabajadoras sociales, por eso os he agradecido en mi nombre vuestra dedicación y vuestra sensibilidad. A veces han conseguido que esa emergencia social se convierta en urgente y le den la plaza. Otras veces me contestan lo que me has contestado tú. No, es que nos exigen que demos cuenta a Fiscalía, o sea, es decir, que venga por Berlín en vez de venir Jaén-Vigo. ¿Qué me estás contando? Yo tendré, evidentemente, en la medida de mis posibilidades y si mis competencias me lo permiten y me lo autorizan, y si no a través de mis superiores jerárquicos, porque yo me rijo por una jerarquía, tendré que sentarme con el responsable de la Xunta y decir, oye, yo no te puedo exigir por una ley presupuestaria que crees más residencias. Lo que sí te puedo decir es que situaciones dantescas, urgentes, de emergencia social, con alta clínica, no puedes dejar a una persona absolutamente desprotegida en la calle. Es que la responsabilidad va a ser mía, porque al que lo han comunicado es a mí, que soy servidor público. Pero eso no es culpa mía, y no lo digo como excusa. Pero ten por seguro que yo, mañana si puedo,
convocaré a quien tenga que convocar de la Xunta y esto se tiene que agilizar sí o sí. Lo que no se puede consentir es con altas clínicas, si la solución pasa por decir, no, trasladar, cuidado, lo que no puedo garantizar, porque a veces así ha pasado y los familiares se quejan, antes hablaba de decir, hombre, se saca, decía Isaura, se saca de la aldea y se trae aquí. Hombre, siempre se trata dentro de Galicia, no la van a llevar a Jaén, con todos mis respetos para ti. Pero dentro de Galicia, a lo mejor no hay una plaza, curiosamente, en Vigo. Bueno, pero por lo menos no está en la calle. Eso no se puede consentir. Eso no se puede consentir. Entonces, en lo que esté en mis manos, de verdad, yo te entiendo perfectamente. Y es que ha dado la casualidad que lo he estado hablando en la hora del café con Óscar Riaño, que ha pasado lo mismo. Y me están llegando situaciones en las que yo, a través de teléfono, con la trabajadora social de turno, hombre, ya te conozco, hombre, Rosalía, tal, mira, oye, bueno, gestionamos. No es su función, no es su función. Aquí hay alguien que paraliza y pone obstáculos. Los primeros en la familia. Bueno, si no te quieres hacer cargo, chaval, te vas al juzgado de guardia y allá el juez. Pero eso no tiene nada que ver. A mí lo que me urge es que tu padre o tu madre, como me pasaba a mí, a las puertas del antiguo Seral, futura Ciudad de la Justicia, me llaman a las 3 de la tarde un viernes diciendo que un matrimonio, que ahí sí que había maltrato, afortunadamente el señor ya murió, la tenía absolutamente sumisa, en silla de ruedas, y se plantaron allí y que anchas Castilla, o sea que no me voy de aquí, que yo no quiero ni ingresar ni irme. ¿Y qué? Ah, claro, trabajador social del Seral. Es que tenemos aquí unas personas, yo digo, coño, 3 de la tarde, viernes, como no me las llevé para mi casa, o sea, de verdad, son situaciones, yo os pido colaboración. Por mi parte, yo la brindo, pero tiene que haber receptividad. Y creo que si no nos sensibilizamos con esto, si no buscamos colaboración y lo que estamos es poniendo piedras en el camino y ruedas, o sea, y palos en las ruedas, mal nos va a ir. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Está claro que tenemos que trabajar juntos. Gracias a todos por vuestras aportaciones. Estoy segura que a todos los que estamos aquí presentes nos van a ser de gran utilidad en el día a día de nuestro trabajo y también las intervenciones de los anteriores ponentes. Quiero dar las gracias a la Fundación Aequitas por su labor en la mejora del marco normativo que regula la situación jurídica de menores, discapacitados y personas mayores. Y tan solo me resta dar las gracias a todos los asistentes. Juntos avanzaremos en proporcionar la máxima calidad de vida a nuestros mayores. Este es y será siempre nuestro objetivo en DomusVi. Muchas gracias.